Fernando, un día como hoy se aprobó en un referéndum la ampliación del canal. Del canal de Panamá. Al día siguiente, que fue un lunes 23, se dio el terrible accidente Del 8B06. del bus frente a Osana. Osana, sí. ¿No? En la Martín Sosa se llama esa calle. Creo que sigue siendo el más terrible. Yo creo que fue el más terrible porque se puede decir que nosotros vimos esa piara en vivo. Porque el más terrible sigue siendo ese accidente del Puente de las Américas del año 71. Que se cayó, muy poca gente 38 sabe. personas. Venía hacia la ciudad y el bus se precipitó por encima del puente. Y el bus cayó. 38 personas 38 personas murieron y la cantidad de horror que nos produjo. Bueno, después que aprobamos el referéndum, el gobierno no tuvo tiempo ni siquiera para pensar, porque vino esto e inmediatamente una cosa que tenía un valor histórico como el que hicimos, que además fue una decisión correcta del gobierno del presidente Torrijos y que el pueblo panameño apoyó, no tuvo espacio para celebrar. Porque lo que vino fue tan poderoso como noticia que nos sepultó en el dolor. Esa pira, pues con eso, sobre todo esa madre que se despide de sus niños mientras los tira por la ventana y ella muere quemada dentro del bus. Yo creo que son imágenes y historias que dicen mucho. El primero no lo vimos, sino las secuelas. Pero esto sí lo vimos Esto lo vimos quemándose. Una cosa terrible. Terrible, muy terrible. Y además que fue a la 1 de la tarde. Ante un hecho tan importante históricamente, otro hecho importante en dos en sentido contrario. Y la decisión, lo que ocurrió produjo todo este cambio que usted ve en el sistema metropolitano de automóviles. Después Martinelli desarrolló el metro, las flotas nuevas, mi bus. Hubo es consecuencia, realmente es consecuencia de todo eso. ¿No? Que no es tan fácil cambiar el transporte público por los intereses que hay. No, en ningún país ha sido en ningún, y siempre, y todavía aquí no lo hemos hecho factible totalmente, hemos avanzado mucho. Eso yo digo, cuando nosotros tenemos voluntad, eso de la ampliación del canal fue una decisión estratégica. Correcta. Y correcta. Bien. Hablemos de COVID-19. Les doy las cifras y algún análisis de lo que ocurre en Panamá. El RT continúa en un 0.91, estamos utilizando el RT que nos suministró esta semana el MINSA por debajo de 1, en que usted le aplique el más o menos 2,5%, que es el margen de error, en que se lo aplique todo de un solo lado, estamos por debajo de 1. Si se lo aplica todo hacia el otro lado, estamos en 0.86. Acá estaríamos en 0.97, por debajo del umbral 1, que expresa que tenemos el virus bajo control. La positividad del día, cuando yo le doy la positividad, no es la global, esta es la del día. La pandemia tiene una positividad global, pero nosotros le seguimos el rastro al virus día por día. Estamos en 2,9%, estamos por debajo del 5%, que es un parámetro fijado para determinar si la capacidad de diseminación de este virus está bajo control o no. Es decir, cuando está bajo control quiere decir que está en niveles tan bajos que nos permite a nosotros tener actividades manteniendo medidas de mitigación o siguiendo vacunación. La cantidad de fallecidos ayer fue 3, estamos oscilando, ahora cifras más bajas. La cantidad de gente en UCI está en 38 unidades de cuidados intensivos y la cantidad de gente en cama en hospitales 163. Lo que quiere decir que los parámetros nuestros epidemiológicos indican que en Panamá la pandemia está bajo control sostenido. Eso significa que hemos venido a la baja y en mesetas, llegamos a una meseta baja y seguimos bajando. Y eso es importante para el proceso de apertura. Lo que nosotros necesitamos es que usted siga manteniendo el uso de la mascarilla, vaya a vacunarse. La gente se está vacunando, tenemos vacunas. Tenemos vacunas. Que es importante, de las así mejores. Que donamos casi 300.000 a Nicaragua. Así que nosotros estamos en un proceso de control de la pandemia eficiente y nuestros números son números envidiables. En el resto del mundo, mire el informe de la OPS y mire el informe de la OMS sobre Panamá. Y usted como panameño y panameña y el gobierno y todas las estructuras de este país
pueden sentirse orgullosas de lo que hemos avanzado como nación. Es una situación compleja. Nada más tiene que mirar los Estados Unidos, los problemas que hay todavía, los problemas que están en Rusia, los problemas que están en China, los problemas de Costa Rica, de Nicaragua, de Colombia, en donde la vacunación sigue siendo baja. En Colombia es baja. Muy baja. ¿No? Y además, Colombia es receptora de un volumen de migración sin control. Entonces, todas estas cosas ponen en evidencia el gran trabajo que nuestro equipo médico y le da relevancia a lo que hablamos al principio en la mañana. Nosotros tenemos que defender a nuestros médicos, Sí. que nos defienden de las pandemias y nos defienden de todas clases de pandemias, porque hay la teoría del acoso a nuestros funcionarios públicos. Yo estoy en contra del acoso a los funcionarios porque es un delito. Y ahí le voy a explicar otros tipos de acoso que están ocurriendo. Otra cosa importante que para que veamos también cuando se toman buenas decisiones. Porque Colombia, por ejemplo, ellos contrataron la de Moderna y de repente quedaron sin segundas dosis. Es decir, saber tener un laboratorio grande como lo son Pfizer y AstraZeneca y saber que que todos los panameños cuando nos pusieron la primera dosis teníamos ya una segunda dosis segura, no como pasó en Colombia. Bueno, el presidente Duque es uno de los que ha tenido problemas en el manejo de esta pandemia, porque este es un problema complejo. Además, Colombia como país es mucho más complicado, más población, más disperso, pero pudo hacerlo mejor. Mire Brasil, ¿no? Otro desastre. Mire Rusia, 300.000 muertos ya lleva Putin y él no habla de los problemas internos. No. Se ha dedicado a... Ni en RT sale nada de eso. Nada de eso. Lo que usted ve, mire, se lo recomiendo, sígalo. Si usted ve informaciones prejuiciadas, quítele el prejuicio y úsela. Observe para que usted vea los analistas que ellos ponen. Parecen más rusos que los rusos. Con uno simplismo para explicar situaciones complejas, siempre a favor de la política exterior rusa. De la política exterior rusa, siempre. No hay nadie que sea crítico de verdad, porque no estuviera ahí. Claro. Usted ve, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en España, en Gran Bretaña, Estados Unidos, Panamá, Canadá. Hay voces disidentes de lo que piensa el gobierno. Al final esa es la libertad. La libertad de expresión es la capacidad de decir las cosas dentro de un marco de realidad y que no tenga consecuencias el decirla. Porque si yo digo una cosa y alguien está preso, sí. ¿no? Pero si usted dice mentira y utiliza los llamados fake news, que es una... ¿Cómo es? Oxímoron. Oxímoron, porque si es noticia no tiene por qué ser falsa. Y si usted va a hacer una noticia, procure tener. ¿No? Porque nosotros estamos ahora acostumbrados a tomar los funcionarios públicos y a atacarlos con puro innuendos. Innuendo es la deducción de cosas que no han pasado, que no tienen pruebas, pero dicen ese es corrupto. Ya. Entonces todo lo que ve en esa cadena es corrupta. Y entonces lo que estamos haciendo es destruyendo la institucionalidad y después que la destruyen, entonces se quejan. Yo sí creo en la libertad de expresión. Nosotros la ejercemos todos los días. Diferimos de cosas que hace el gobierno, de cosas que hace la política exterior, pero le damos a usted la noticia como es, con cifras. Con el COVID nosotros le damos las cifras. ¿Las vacunas funcionan? Nada más mire el universo de gente vacunada en Panamá y la reducción que hemos tenido en mortalidad. ¿Y quiénes son los que más se ven afectados? Los que no están vacunados. Afortunadamente en Panamá la gente se está vacunando y eso es importante. Pero también quiero hablar de dos temas. El primer tema quiero hablarle de Gafi. Gafi le ha puesto a Panamá una especie de ultimátum, Fernando. Sí. Ultimátum. En el tiempo. ¿Y por qué? Porque nosotros mantenemos un sistema opaco. Y tenemos que hacer cosas porque es un proceso. No basta la legislación nada más porque necesitamos alguna legislación. Necesitamos capacidad de respuesta utilizando la ley para hacer transparente el sistema. Y usted dice, bueno, a ver que estos son, estamos cediendo la soberanía. Bueno, antes recuerda que yo siempre le he dicho, la soberanía antes se medía por la capacidad de los cañones suyos
Y se estableció el mar territorial en función de hasta dónde llegaban sus cañones. Disparo de un cañón desde el... Ahorita pregúntese lo siguiente. Cuando vino la época del liberalismo absoluto, los Estados Unidos transportó toda su producción hacia donde la mano barata, era más barata, donde China, India, Tailandia, Vietnam. Ahora que hay una recomposición, los gobiernos ahora quieren hacerse, y no deja de tener cierta razón central el presidente Trump, lo que pasa es que él lo llevó al otro extremo, de que tú no puedes perder el nivel de control de ciertas cosas. Una de ellas, por ejemplo, los alimentos. Otra de ellos es, por ejemplo, la energía. Entonces, en esta nueva situación que hay, nosotros tenemos que prestarle atención a lo que dice Gafi. ¿Y por qué? Y tenemos que mirarlo con objetividad. Porque nosotros somos una economía de servicios. Nosotros somos una economía que vive de lo que pasa en el comercio exterior. Además tenemos un centro bancario que proteger. Tenemos un centro financiero que incluye el reaseguro, que emplea gente. Y la industria de los servicios de reaseguro comienzan a tambalearse ya y a afectarse. Y si nosotros nos declaran en listas, los bancos nuestros van a sufrir por las corresponsalías, no solamente porque no tengan acceso a los bancos per se, sino mire la ley alemana, léala, infórmese de eso. Porque en Alemania el Deutsche Bank, que es, Fernando, uno de los bancos más importantes del mundo. Del mundo, no estoy hablando de... Entonces nosotros nos van a aplicar medidas restrictivas a nuestro sistema financiero que ha jugado un papel importante en el desarrollo nacional. Siempre lo ha jugado. Es esa estructura lo que nos ha permitido a nosotros seguir adelante. Prestemos la atención al Gafi, porque tenemos que resolver ese problema. Nosotros tenemos que salir de esas listas. Y aquí hay suficiente capacidad y adaptarnos a la nueva realidad. Los negocios de abogados van a seguir existiendo porque en la democracia la certeza jurídica depende también de uno de los aportes más importantes de los abogados. Nosotros tenemos en Panamá cantidad de abogados de alta calidad y que conocen de finanzas. Pero lo que tenemos que hacer es un ajuste táctico y algunas veces estratégico para que nuestra economía no esté dependiendo de un porcentaje muy bajo del PIB que afecta más el PIB. Pero de que haya abogados buenos y que lo vamos a necesitar, claro que lo vamos a necesitar. ¿Quién no niega, Fernando? Es como los banqueros. Pero entonces nos hemos dedicado a demonizar. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Todo este proceso de demonización, fíjense lo que están haciendo con nuestros médicos. No solamente por el problema de la pandemia, por otros problemas, por intereses económicos de otras grandes transnacionales. Y consiguen nacionales para prestarse a eso. Entonces nosotros tenemos que pararnos firmes. Además de eso, lo que tenemos que hacer es modernizarnos. Porque nosotros necesitamos el concurso de todo el talento, ingenieros, médicos, financistas, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en ingeniería, matemática. El virus ha puesto en evidencia la necesidad de mirar el mundo como es. Y este es un mundo muy desigual. Y todo el proceso de globalización como lo concebimos nosotros viene echando para atrás. Y entonces hay nuevas realidades que se abren que tenemos que observar. Nosotros tenemos un serio deficiencia en educación, serias, estructurales. Igual que tenemos que ampliar, mejorar sustancialmente nuestra red de servicios de salud. Tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que invertir en todo lo que sea, mejorar nuestra capacidad y nuestra eficiencia y hacer las correcciones donde tengamos que hacerlo. El futuro nos pertenece si sabemos entender lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, el presupuesto del próximo año, en cifras redondas, Fernando, de 25.300 millones de dólares. 25.300 millones de dólares. 25.300 millones de dólares. 25.3 mil millones de dólares. 25.3 mil millones de dólares.
un presupuesto grande. Una parte importante de ese presupuesto se va en gastos de operación. Nosotros tenemos que aumentar nuestro nivel de inversión. Esa inversión tiene que venir ¿de dónde? Del financiamiento externo. Y entre más barato sea el financiamiento externo en la República de Panamá por mantener grado de inversión, también lo es para el sector privado. Claro. Y también lo es para usted. Pero los subsidios, que es el otro problema que tenemos que mirar, los subsidios no solamente a los pobres, los subsidios por la apertura de exenciones contributivas innecesarias a la gente que más plata tiene. Sí. Entonces hay que jugar en un terreno de objetividad. Y la objetividad solo se logra con la verdad. Cuando usted ve a gente que le está echando cuentos de camino, como si estuvieran en un café bajo un micrófono, préstele atención porque eso es peligroso. Todos los comunicadores sociales que van a programas de comentarios y hablan de que yo entendí, y por ahí van a montar una campaña contra un funcionario público. Se lo estoy advirtiendo hoy. Es una campaña, porque una noticia puede tener 2 o 3, pero las campañas son esas cosas que sistemáticamente usted ve repetida y repetida y se reciclan. Y cuando se acaban de realizar, la vuelven para atrás. Eso lo hemos visto nosotros en los últimos años y lo estamos viendo ahora. Hay gente que se encubre en la representación de sociedades o organizaciones de la sociedad civil. De la sociedad civil para corretear a nuestros técnicos. Así es. Y sé de lo que estoy hablando. Y el que le estoy hablando también sabe que yo sé. Pero eso no va a bajar la lucha, al contrario. La gente que tiene creencias y que está basada en la ciencia, no se ha dado rodillas frente a ustedes. Ténganlo claro. Por eso uno siempre tiene que respetar al país, a su gente. Aunque discrepe de ella, usted puede discrepar con decencia. No deje que el insulto, el acoso, ¿así?, lo conviertan a usted en otra persona. Bueno. Ese es el país que debemos hacer.